Buenos días, alumnos y alumnas. En esta ocasión vamos a ver de qué se trata el tema del sustantivo. De hecho, el sustantivo es una categoría gramatical en el idioma. ¿Cuántas categorías gramaticales existen? Son 9 y sirven para que cada una de ellas tenga una función dentro de la estructura de la oración. Nosotros tenemos que decir una oración siempre teniendo una estructura básica. Y esa estructura básica se respeta gracias a que hay palabras que cumplen funciones. Y el sustantivo es uno de ellos. Y es uno de los más importantes porque a partir de ellos se van a determinar muchas más cosas. El sustantivo, como vamos a ver dentro de un momento, va a cumplir la función de núcleo en varias frases de la oración. ¿Ok? Vamos a ver eso en un momento. Por ahora vamos a definir un poco sobre lo que es el sustantivo. El sustantivo es una palabra, ¿sí?, que lo que nos da es la facilidad de poder llamar a las cosas. Las cosas tienen un concepto, pero ese concepto sería un poco pesado tratar de llamar a las cosas por toda la conceptualización que tenemos sobre ellas, ¿no? Entonces, para ahorrarnos eso, nosotros usamos solamente una pequeña palabra para describir a una sola cosa. Y es más, a veces describimos una cosa que encierra otras cosas. Y para diferenciar esas cosas usamos palabras distintas. Vamos a ver eso en un momento. El sustantivo es una palabra con la que se designan los objetos materiales e ideales de la realidad, pensándolos con conceptos independientes. Ok. Para que sea un sustantivo, no solamente te tienes que referir a objetos o a cosas que los puedas alcanzar, ¿no?, con los sentidos, que sean tangibles, visibles, que tengan sabor, que tengan olor, ¿no? No solamente esos, también pueden ser cosas que vengan de tu intelecto, que vengan de tu idea, que vengan de tu creatividad. Entonces, con todas esas cosas a las que tú las llamas y cómo tú las llamas van a ser el sustantivo. Por ejemplo, tú llamas a una estructura en donde vives casa, o puedes llamar vivienda. Esas palabras, tanto casa como vivienda, son sustantivos porque esas palabras definen la cosa a la que estás haciendo referencia. Pero como te decía, esto no es limitante, ¿ya? Cada palabra tiene que tener una forma de cómo llamarse. Por ejemplo, en la casa o en la vivienda se sobreentiende que adentro hay cosas. Esas cosas también deben tener un nombre para disgregarse de lo que sería la vivienda. Por ejemplo, en la vivienda hay un lugar donde tú te sientas, hay una cosa que sirve para sentarse, ¿sí? Claro, sería una silla o sería un sofá. Entonces, tanto silla como sofá son sustantivos con los cuales tú determinas ciertas cosas dentro de otra cosa, que es una vivienda. El sofá está dentro de la vivienda y para distanciar un poco esos dos objetos, le ponemos una forma de llamar a cada uno. Pero ¿cómo se va a llamar esa palabra con la que tú llamas a los objetos? Fácil, se va a llamar nombre. Así es. Entonces el sustantivo también sería conocido como nombre. Sí, claro que sí. Ahora, las palabras que son sustantivos también se pueden reemplazar. A veces no quieres decir un sustantivo porque ya lo dijiste de repente en una idea anterior y no quieres volver a repetirla. Entonces lo que nos quedaría es poner un pronombre. ¿Sí? Ok, pues los pronombres vamos a verlo más adelante. Ahora, según la clasificación del sustantivo, encontramos que tiene clasificación según 3 aspectos: según su significado, según su forma y según su función. Vamos a ver primero la clasificación según su significado. Vamos a ver que tiene 6 tipos de clasificaciones acá, pero entre una con otra hay cierto tipo de contrariedad. Vamos a ver. Hay cierto tipo de oposición que te vas a dar cuenta. Por ejemplo, hay una clasificación de común y propio.
Los sustantivos comunes son aquellos que hacen referencia a un nombre para un genérico de cosas. Por ejemplo, existe solamente un nombre para hacerse cargo de todos aquellos animalitos, ¿ya?, de 4 patas que nosotros criamos de manera doméstica, ¿no? Esa palabra que define a todas estas características y un poco más sería perro. Perro se le llama a todos aquellos animales. Y el propio sería aquel sustantivo que solamente se determina y se limita específicamente a uno solo, a un individuo solo de toda esa amalgama de individuos. Ya estamos diferenciando a uno de entre todos. Cuando decimos perro nos estamos refiriendo a todos, en común. Y cuando decimos, por ejemplo, Bobby, no nos estamos refiriendo a todos los perros, nos estamos refiriendo específicamente a uno. Entonces, eso es propio. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando decimos niño, es común. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a todo el conjunto de niños. Pero, si decimos propio, por ejemplo, podríamos decir Ernesto, un niño que se llama Ernesto, y estamos hablando de solamente uno. Otro ejemplo, muy bien. Si decimos, por ejemplo, mar, podemos hablar de mar como concepto amplio y en él podemos incluir a todos los mares. Pero si yo quisiera hablar solo de un caso propio de mar, podría decir muerto, porque estoy hablando del conocido mar muerto, ¿no?, de Medio Oriente. Claro, entonces la diferencia entre el común y el propio es que el común hace referencia a todos los individuos del grupo y el propio solamente hace referencia a uno solo. Caso similar, pero no igual, hay una diferencia muy grande, es el individual y colectivo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí no se está hablando de un personaje solo, se está hablando también de una amalgama, pero separándolo de un grupo mucho más grande. Por ejemplo, en el individual, si yo digo hombre, estoy hablando de un hombre, no sé de quién, ¿no? Puedo hablar de cualquiera, pero solamente de uno, estoy hablando de un hombre. En cambio, en el colectivo, estoy hablando de un conjunto grande de ese uno, o sea, de un hombre. ¿Y cómo se llamaría el colectivo de un hombre? Se llamaría, bueno, se podría llamar gentío, ¿no? Ya está. Otro ejemplo, en el caso individual, yo llamo a una especie cerdo. Claro, a uno solo, no sé a cuál del común, pero a uno solo llamo cerdo. Y el colectivo de cerdo, cuando yo me quiero referir a un grupo de esos individuos, lo voy a llamar piara. El conjunto de cerdos se llama piara. Ahora, en el caso individual, con otro ejemplo, puedo decir pez. Y pez hago referencia a solamente un individuo, no sé a cuál, no hay un nombre propio, pero hago referencia a uno solo, pez. ¿Y cómo se llamaría el colectivo de pez? Bueno, se llamaría banco, un banco de peces. Ahí está, excelente, estuvo fácil. Ahora vamos con algo un poco más sencillo todavía, concreto y abstracto. Esta clasificación también tiene algún tipo de posición. Por ejemplo, en el concreto yo hablo de objetos o cosas que estén presentes en una realidad concreta. Por ejemplo, cosas que se puedan capturar, ¿no?, captar con los sentidos, ya sea por el tacto, por el gusto, por la vista, ¿no?, y todos los sentidos que hay, ¿no? Bueno, por ejemplo, mesa es un objeto que yo puedo tocar, yo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, libro, de igual manera puedo tocar y puedo verlo, y hasta puedo leerlo. Casa también es un objeto que puedo tocar y puedo ver, o sea que está presente en la realidad tangible. Nadie me puede negar que existe o que no existe, pero en una realidad, una realidad tangible y concreta. Pero, caso contrario, son los sustantivos abstractos, porque los sustantivos abstractos, de hecho, no existen en la realidad concreta, no existen en la realidad física, pero sí existen en la realidad ideal. Claro que los sustantivos abstractos sí existen, pero solo en tu mente. Pero eso no lo hace menos real que los concretos. Por ejemplo, la paz.
La paz existe, pero solo en el común cultural de la gente, pero sí existe en la mente de las personas. La muerte no existe en la realidad, existe solamente en el común ideal de las personas. Y el amor, lo mismo, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre concreto y abstracto. Vamos con la siguiente clasificación, ¿sí? La siguiente clasificación nos habla de la forma de los sustantivos, el cómo están constituidas esas palabras. También tenemos aquí 3 apartados, ¿sí? Y 2 llevan una oposición. La otra, más que todo, lleva una semejanza. Vas a darte cuenta y está muy fácil. Por ejemplo, encontramos sustantivos primitivos y sustantivos derivados. ¿Cuáles son los sustantivos primitivos? Aquellos que son lexemas que no han sufrido un cambio de algún morfema derivativo. ¿Recuerdas cuáles son los morfemas derivativos? Sí los recuerdas. ¿Cuántos son? Son 3. ¿Cuáles son? El prefijo, el sufijo y el infijo. Claro, cualquier sustantivo que no tenga estos 3 modificadores es un sustantivo primitivo. Por ejemplo, moneda no tiene ni prefijo, ni sufijo, ni infijo. Odio tampoco. Y tono tampoco no tiene estos morfemas derivativos. Ninguna de estas 3 palabras ha sufrido ese cambio. Pero profesor, por ahí yo estoy viendo algún morfema gramatical. Sí, pero solamente se le llama primitivo cuando sufren alteración de los morfemas derivativos, no de los gramaticales. Sigue siendo primitivo si se encuentra un morfema gramatical, ¿sí? Ahora, los sustantivos derivados son aquellos que sí han sufrido algún cambio de estos morfemas derivativos, del prefijo, del sufijo y del infijo. Por ejemplo, en vez de decir moneda, yo puedo decir monedero. Ahí, en el caso de monedero, ves que hay un cambio, ves que se encuentra un sufijo. Por ejemplo, en vez de decir odio, yo puedo decir odioso. Y en ese caso, de igual manera, te das cuenta que hay un cambio, que se está agregando un sufijo, un morfema derivativo. Por eso esta palabra es derivada. Pero profesor, ¿solamente con sufijos? No, mira, yo puedo decir tono y puedo agregarle un prefijo. Por ejemplo, escribir átomo. O sea que los sustantivos derivados son aquellos que han sufrido algún cambio debido al ponerles un morfema derivativo en ellos. Ya está. Bueno, ahora un tipo de semejanza. Los sustantivos patronímicos y los sustantivos gentilicios. En lo que se van a diferenciar es en la causa, a partir de dónde viene. Por ejemplo, tenemos los patronímicos y los gentilicios. Los patronímicos indican tu procedencia familiar, de dónde vienes en la escala familiar. Por ejemplo, Rodríguez. El hecho de que tengas por nombre Rodríguez es un segundo nombre, Rodríguez, que se le conoce como apellido, indica que tú vienes de un Rodríguez y que ese Rodríguez viene de un Rodríguez y así sucesivamente. Y estos Rodríguez, ¿no?, en un principio se le puso este nombre, ¿no?, porque era esa persona hijo de Rodrigo. ¿Quién habrá sido Rodrigo? Yo no sé, pero esa fue la creación de este nombre, segundo nombre o apellido, o nombre patronímico. Bueno, Díaz. Si tú tienes por nombre patronímico Díaz, entonces sabes que has venido de un Díaz, y esa persona a su vez viene de descendencia de un Díaz, y así sucesivamente hasta llegar a la primera persona que tuvo como nombre patronímico Díaz, que se le pusieron por ser hijo de Diego. ¿Quién será Diego? No lo sé, pero la palabra nos indica que así fue. Ok, y también de la Cruz, que indica más de lo mismo, que vienes de un de la Cruz y que ese de la Cruz también desciende de un de la Cruz, y así sucesivamente en la escala familiar. Ok, esos son los patronímicos.
Ahora, los gentilicios también van a indicar un origen, pero esta vez no familiar, sino un origen geográfico, del lugar de donde vienes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú vienes del lugar que llaman como Perú? Entonces, tu gentilicio sería peruano. ¿Qué pasaría si usted viene, o usted vive, o usted reside en el lugar, nuestra península que llaman como España? Bueno, entonces usted llevaría como gentilicio el sustantivo español, por supuesto. ¿Y qué pasaría si usted viene de Costa Rica, por ejemplo? Usted reside en Costa Rica. Entonces usted sería un costarricense. ¿Sí? Ok, bueno, vamos con la siguiente característica, la siguiente clasificación por su forma. Tenemos el simple y el compuesto. Los sustantivos simples son aquellos que se forman a partir de un nombre solo. Los sustantivos simples son aquellos que se forman solo con un nombre. Solamente un nombre les basta para ya tener el sentido que nosotros le queremos dar. Por ejemplo, uña, ¿no? Uña, corcho y flor. Estos sustantivos solamente tienen un nombre para un objeto. Pero vamos a ver ahora que hacen falta ponerle dos nombres a un solo objeto. ¿Cómo es posible? Mira aquí. Los sustantivos compuestos se forman evidentemente de dos nombres dentro de un mismo sustantivo para ponerle nombre a un solo objeto. Por ejemplo, hemos puesto acá en el simple uña y aquí hemos puesto corta uñas. Corta uñas tiene dos nombres, es un solo sustantivo y hace referencia a un solo objeto. Por ejemplo, sacacorchos. Sacacorchos tiene dos nombres.